Qué bonito se escucha a capela, sin instrumentos. Yo soy amante, hermanos, de escuchar la iglesia, de escuchar las voces. Somos llamados precisamente a eso, a elevar nuestro cántico de adoración desde el corazón, expresado con nuestros labios. Así que gracias por guiarnos, John, a adorar a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar el estudio de esta tarde, y voy a invitarlos a ir abriendo sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2. Estaremos estudiando los versos 15 al 17, y el tema que estaremos viendo en esta tarde es: no améis al mundo. No améis al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito Padre, venimos ante ti rogando y pidiendo misericordia para que seas con nosotros, que nos des entendimiento, luz por medio de tu palabra. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Que tu Santo Espíritu hable con poder, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea la luz de tu palabra trayendo la realidad de nuestra vida. Que podamos vernos y contrastarnos a la luz de tu verdad revelada. Que podamos observarnos y ver si estamos en ti o nos mentimos a nosotros mismos. Si estamos dando fiel testimonio de que somos creyentes o no. Que en la medida de tu gracia, Señor, conforme a lo revelado, nos permitas volvernos con todo nuestro corazón a ti. Que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida con temor y temblor, para gloria de tu nombre y para bien de nosotros. Señor, confiamos en tu providencia, en tu poder y en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos aquí nuevamente tratando de estudiar esta porción de las Escrituras, que vemos claramente una instrucción y una advertencia, o un mandamiento también, si pudiésemos decirlo claramente. Es un mandamiento de parte de Dios por medio del apóstol Juan, donde claramente nos dice: no améis al mundo. Así es de que después de nosotros haber estado la semana pasada o las semanas anteriores hablando y observando acerca del ánimo que produce en nuestras vidas al contrastarnos y ver esas características que nos da Dios en su palabra, de qué es un verdadero cristiano, qué es un verdadero creyente, cómo se ve un verdadero cristiano. Bueno, en realidad produce mucho gozo, mucho aliento, mucho ánimo a nuestras vidas. Pero acá ya tenemos de entrada una transición después de hablarnos, Juan, cómo relacionarnos con Dios, cómo debemos relacionarnos ahora, por tanto, con el mundo. Así que después de habernos dicho claramente cómo debemos relacionarnos para con Dios, ahora Juan entra en el punto de cómo debemos nosotros relacionarnos para con el mundo. Si la marca de un verdadero cristiano es conocer a Dios, ahora Juan dice que otra marca o distintivo o característica de un verdadero cristiano es que éste no ama al mundo. Porque, hermanos, la realidad es que Dios odia al mundo.
Y esto para muchos puede ser causa de asombro, o esto que acabo de decir, puesto que sabemos que Dios es amor. Y en muchas ocasiones cuando se hace una referencia como tal de Dios odia al mundo o aborrece al mundo, pues puede causar un asombro en nuestras vidas y podríamos nosotros preguntarnos, a ver, ¿cómo es que Dios aborrece o odia al mundo? ¿Que acaso no Dios es amor? Vemos en las escrituras que Dios es amor. Entonces, ¿cómo está eso que Dios puede odiar o aborrecer al mundo? Bueno, hermanos, recordemos que ciertamente Juan nos dice en esta carta, y esa es parte de su lenguaje, que Dios es amor. Dios es amor. Pero, hermanos, el hecho de que sea Dios amor, eso no quiere decir que Dios ama cualquier cosa. El hecho de que Dios es amor no quiere decir que Dios ama cualquier cosa. Dios ama lo que ama y aborrece aquello que Él aborrece. Y nosotros de igual manera debemos aborrecer lo que Dios aborrece y debemos amar lo que Dios ama. Y como estaremos viendo, Dios aborrece al mundo. Por eso Juan está diciendo, no améis al mundo. Lo contrario de amar es aborrecer, rechazo total. Y eso es precisamente lo que está diciendo acá Juan. Y si Juan está dándonos instrucción de que no amemos al mundo, la contraparte es aborrecer al mundo. Usted conoce Juan 3:16 también, y esto puede estar en su mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y al nosotros ver un pasaje como este que tenemos acá en Primera de Juan, capítulo 2, donde nos dice Juan, no améis al mundo, pareciese a simple vista una contradicción de términos. ¿Cómo que no ame al mundo? Pero si Dios amó al mundo. Juan 3:16. Bueno, hermanos, es preciso entender algunas cuestiones importantes, básicas, en cuanto al significado del mundo, puesto que si no, pues no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a entender de qué es de lo que está hablando Juan acá. Y precisamente el hecho de no entender de qué está hablando Juan aquí, o a qué hace referencia Juan con no améis al mundo, muchos cristianos, muchas personas han dado su propia interpretación, han puesto su propio significado de lo que es el mundo o mundanismo. Y en base a su propio significado, se dan el gusto estas personas de ir por la vida juzgando bajo sus propios parámetros lo que es y lo que no es mundano. Y todo se debe, hermanos, a que hay una mala comprensión del texto. Sepan ustedes que este texto, no améis al mundo, es uno de los textos más sacados fuera de contexto. Verso 15 nuevamente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vamos a detenernos ahí, hermanos, y vamos a ver 3 puntos en cuanto a esta afirmación. ¿Ok? Vamos a ver 3 puntos en cuanto a esta afirmación de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En primer lugar, no significa que debemos despreciar lo que Dios ha creado. ¿Sí? Juan no está diciendo acá que debemos despreciar lo que Dios ha creado. Mundo acá no se refiere a creación. Lo que Dios ha creado, ustedes saben, en sí mismo es hermoso, podemos disfrutar de ello en su momento, en su orden y en su medida también. Por ejemplo, el deleite, el pasatiempo, el trabajo, la comida, la sexualidad dentro del matrimonio, la bebida, las amistades, etcétera. Todo eso son cosas buenas que Dios ha creado, forman parte de este mundo y pueden ser deleitables en su medida. Así es de que Juan no está diciendo acá, hermanos, que debemos despreciar lo que Dios ha creado. No está diciendo Juan eso. Porque muchas veces podemos malinterpretar que Juan está haciendo referencia a las
cosas como tales, como las cosas buenas y deleitables, y no se está refiriendo a eso. En segundo lugar, también es un error definir lo que es mundano o del mundo en nuestra perspectiva. Y ahí está uno de los grandes errores. Precisamente por eso se ha caído en sacar fuera de contexto este texto. Cuando nosotros le damos nuestra propia interpretación, cuando nosotros le damos nuestro propio significado al pasaje, y cuando nosotros decimos algo que Juan no está queriendo decir acá, caemos en el error de caer o de crear nuestro propio estándar. Así es de que es un error definir lo que es mundano en nuestra perspectiva. Hermanos, muchas veces queremos aplicar este estándar a nosotros y queremos irlo aplicando en otros, pero en un sentido de juicio, cuando nosotros ya le hemos dado un significado a la palabra mundo o mundano o mundanalidad. Por ejemplo, hay personas que definen como no mundano algo que es no mundano, no ir, por ejemplo, al cine. Hay personas que se consideran precisamente no mundanos porque dicen, no, yo no voy al cine, eso es para el mundo, eso es mundano. Entonces ellos se consideran no mundanos. ¿Por qué? Porque han dado precisamente su propia interpretación de que, por ejemplo, ir al cine, eso es mundano. Y el no ir al cine, no soy mundano. El no bailar, no soy mundano, porque yo no voy a los bailes, no, eso es del mundo, muchos dicen. Otros dicen, no, yo no bebo, porque no, yo no soy mundano. Sus propias interpretaciones, sus propios significados. No, yo no voy ay, eso de andar yo en los estadios yendo a ir a ver a los Cardenales, ir a ver cuando viene México, eso es para el mundo, esos deleites son mundanos, pero como yo no voy a esos estadios, ese tipo de deportes, yo no soy mundano, dicen. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando personas piensan de esa manera? Bueno, piensan que al no acceder, al no participar de ese tipo de eventos o de cosas, como no ir al cine, no bailar, no beber, no entrar a un estadio de deportes, cuando cumplen ese estándar, se sienten, vaya la redundancia, en un estado o en un estándar elevado, más que otros. ¿Por qué? Precisamente porque no son mundanos. Se sienten espirituales, a comparación de otros que sí gozan de esos deleites buenos, que forman parte del mundo y que no hay nada de malo en ellos. Pero vuelvo e insisto, para aquel que piensa o le da un significado a eso como mundano, y al no participar de eso, pues se siente con un estándar elevado, con un estándar elevado de espiritualidad a la par de otros. Y eso definitivamente, hermanos, lleva a muchos al legalismo, lleva a muchos al moralismo, moralismo puro. Pero sepan ustedes que ni el legalismo ni el moralismo trae verdadera satisfacción. Recuerden que el legalismo es el deseo, la intención de ganarse el favor de Dios en base a lo que hacen o no hacen. El moralismo es precisamente quererse ganar o creer ganarse el favor de Dios en base a su moralismo. Pero eso, hermanos, no trae verdadera satisfacción, ni uno ni lo otro. Bajo el estándar del legalismo y del moralismo, lo único que producen ellos es que se sienten más espirituales que otros. Así es de que en tercer punto, en cuanto a la afirmación del mundo, ya vimos, no significa que debemos despreciar lo que Dios ha creado, que es bueno. También en segundo lugar vimos que es un error definir lo que es mundano en nuestra propia perspectiva. Porque si caemos en definir en nuestra propia perspectiva lo que es mundo o mundano, vamos a ir por la vida trayendo juicios sobre las personas, vamos a caer en legalismo y vamos a caer en moralismo, lo cual es antitético al evangelio. Y en tercer lugar, no significa tampoco que debemos de llevar una vida ascética.
Recuerden, hermanos, que ascetismo no es otra cosa más que tratar de llevar una vida austera que renuncia a los placeres materiales, por ejemplo, tratando de buscar perfección moral. Sepan ustedes que muchos, a través de la historia del cristianismo, ha habido círculos de cristianos que piensan precisamente en base a esta idea o a este texto de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dan su propia interpretación y dicen, no, las cosas materiales son del mundo. No, tener cosas buenas, materiales, no, eso es de mundanos. Y eso lleva a las personas a tratar de vivir de una forma austera, o sea, en pobreza, lo más pobres que puedan vivir, nada de usar ropas de marca, mucho menos cosas nuevas, todo eso es mundano para ellos. Incluso sepan ustedes que históricamente, vuelvo, insisto, a través de la historia, ha habido círculos cristianos donde han tratado de vivir precisamente así. Si nosotros vamos a la historia de acá de Estados Unidos, cuando vinieron los Pilgrims, que era un grupo de cristianos que venían de Inglaterra, queriendo, en su pensamiento era, queremos comprar una tierra donde podamos vivir lejos de este mundo, apartarnos del mundo pecador, del mundo pecaminoso, y irnos a una tierra donde podamos vivir nosotros con nuestras propias leyes, con nuestras propias normas, ser espirituales y vivir en santidad. ¿Había algo de malo en eso? En cierta manera, no, en buscar en santidad, buscar vivir los mandamientos de Dios. Pero ¿cuál es el problema, amados? Es de que ellos al venir acá a Estados Unidos se dan cuenta que los mismos problemas que tenían con el pecado de su propio corazón en Inglaterra, lo van a tener también acá en Estados Unidos. Porque precisamente, y es lo que vamos a ver ahora en unos minutos, hermanos, el mundo no solamente se encuentra afuera, el mundo está dentro. Y ese es uno de los graves problemas, o uno de los principales errores, que nosotros pensamos como el mundo solamente con cuestiones de afuera, aunque ciertamente en primer lugar tiene que ver en referencia a lo que está afuera, pero también el mundo está dentro de nuestros corazones. Remarcando, mundo no significa, o no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no significa que debemos de llevar una vida austera. Los puritanos también acá en Estados Unidos, cuando por ejemplo empezó a salir el tren, en primer lugar acá en Estados Unidos se trasladaban en carretas, en caballos, pero cuando empezó a emerger el sistema de transporte por medio de los trenes, los cristianos puritanos en un principio dijeron, no, nosotros no vamos a hacer uso del tren. ¿Por qué? Porque eso ya es algo que incita a nuestros corazones al mal. Eso es mundano, y se privaban de usar el tren. Como hoy día usted ve cristianos que dicen, ay no, eso de traer carros nuevos o carros del año, no, eso es para mundanos, son deseos mundanos. No sé si ustedes han escuchado a alguien decir así, yo sí. Pero no se refiere a eso, hermanos, no se refiere a llevar una vida ascética, a privarnos de cosas materiales. No está hablando Juan de eso. Alguien dijo, vivir en el mundo es como aquellos que van en una barca, pero sin el agua dentro de la barca. Y eso es una realidad. Entonces ahora sí, hermanos, pasemos a entender lo que significa mundo bíblicamente, porque lo que buscamos nosotros acá es tener una fe bíblica, ¿cierto? El término mundo, Juan lo utiliza para referirse a la humanidad caída, corrompida y perdida, la cual se rebela y se opone a Dios, así como a sus valores y conceptos. Vuelvo y lo repito, hermanos. Cuando Juan está hablando que no améis al mundo ni las cosas del mundo, se está refiriendo a la humanidad caída, corrompida y perdida, la cual se rebela y se opone a Dios, así como a sus valores y conceptos. Así desde que de entrada acá estamos hablando del mundo como el concepto de valores, ideologías,
las cuales están impregnadas por naturaleza en el ser humano, las cuales son contrarias a la voluntad de Dios, las cuales van en contra de los mandamientos de Dios, las cuales se oponen con todas sus fuerzas a todo lo que tenga que ver con Dios. Eso es mundanismo. A ese es el mundo al que Juan se está refiriendo acá. Al conjunto de valores que ama el mundo, defiende el mundo, ama el mundo y promueve el mundo. Ejemplos claros con los cuales estamos viendo, y no es algo nuevo, pero ahora más que nunca, con más firmeza y con más ímpetu, pues es el sistema de valores que va en contra, por ejemplo, del diseño de Dios sobre la sexualidad. El diseño de Dios es que el hombre y la mujer son iguales, iguales en valor, pero diferentes en diseño. Ambos se complementan. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero ¿cuál es el valor del mundo? ¿Cuál es el pensamiento del mundo? Que tú puedes ser hombre, nacido biológicamente como hombre, pero si quieres puedes cambiarte de sexualidad. Ese es el pensamiento del mundo. Esa es la ideología del mundo. Eso es lo que ama el mundo y eso es lo que promueve el mundo. Y a eso es a lo que precisamente Juan está diciendo acá. No améis al mundo, o sea, no ames los valores que tiene el mundo, los cuales son contrarios a la voluntad de Dios. Así es de que, hermanos, eso es lo que debemos entender acá como mundo. Como mundo. Y ya de entrada, amados, observen, no quise abundar más. Pero cuando le preguntamos a una persona, ¿de qué habla el mundo? ¿De qué habla? ¿A qué se refiere Juan como el mundo? Las personas, vuelvo e insisto, lo aterrizan a solamente cosas superfluas. Cosas como no comas, no te pongas, no uses, no vayas. No, amados, acá tiene que ver con un conjunto de valores. A eso es lo que está haciendo referencia Juan. Conceptos y valores que son opuestos a la voluntad de Dios. Y Juan en esta misma carta nos describe algunas de las características del mundo. Número 1, en el capítulo 3, verso 1, dice que el mundo no conoce a Dios ni a los que son de Dios. En segundo lugar, otra de las características del mundo, al cual está haciendo referencia Juan, de que no lo amemos al mundo, el mundo está dominado por el diablo. Y en tercer lugar, los falsos maestros precisamente son del mundo. Son contrarios a la voluntad de Dios. Y esto forma parte del contexto. Recuerden que los falsos maestros se estaban introduciendo en la iglesia, que aparentaban ser cristianos, pero eran del mundo. ¿Por qué? Porque eran contrarios. La enseñanza que ellos traían era contraria a la voluntad de Dios revelada por Jesucristo y por sus apóstoles. El mundo escucha y acepta a los falsos maestros, pero rechaza a Dios. Y eso usted lo ha vivido, nosotros lo sabemos. El mundo tiene esa actitud delante de Dios y delante de los que son de Él, de la iglesia. El mundo prefiere amar y ir detrás de los falsos maestros que de los maestros verdaderos. El mundo aprueba lo malo, defiende lo malo, pero aborrece la verdad. Esa es la voluntad del mundo. Eso es lo que mueve al mundo, esos son sus deseos. Están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que la verdad de Dios no prevalezca. Jesús mismo lo dijo, hermanos. Por mi causa los van a vituperar. Por mi causa los van a perseguir. Por mi causa ustedes serán aborrecidos hasta por los de su propia casa.
El mundo prefiere amar los valores del mundo. O sea, las personas que son del mundo prefieren amar y defender los valores que pertenecen al mundo. Mira que ustedes, más de alguno, en su conversión a Cristo, le dijeron: ¿cómo va a ser posible que te metas a esa religión? Ya te lavaron el cerebro. Pero estaban felices y contentos cuando llevábamos una vida igual de mundana. O sea que amábamos los valores y defendíamos los valores del mundo. Estábamos destruyendo nuestra vida, vivíamos en pecado, nos deleitábamos en él, pero todo bien con nuestra familia, todo bien con nuestros amigos. La amistad, la hermandad, la familiaridad se terminó en el momento que nosotros abrazamos a Dios y su voluntad. Fue lo peor que nos pudo haber pasado a sus ojos. ¡Qué desperdicio de vida! Mira, meterte a la religión. ¿Por qué? Porque precisamente el mundo no conoce a Dios ni a los que son de Dios. El mundo está dominado por el diablo y los falsos maestros también son del mundo. El mundo aborrece lo que es de Dios y ama lo que es contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, el mundo está perdido y el mundo necesita redención. Por eso es precisamente que Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad de este mundo que necesita ser librada de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Cuando Juan dice: no améis al mundo, nos da a entender que muchos de los que estaban acá dentro de estas iglesias se estaban deslizando. Se estaban yendo al mundo. Se estaban deslizando hacia el mundo, hacia la mundanalidad. Y por eso Juan los quiere detener. Y vuelvo e insisto, hermanos, cuando Juan está escribiendo esto, él tiene en mente y sabe que muchos o varios se están deslizando hacia el mundo. Y en la mente de Juan no está: Julano de tal está tomando Coca-Cola, del mundo. Julano de tal fue al cine, es del mundo. No, hermanos. A un cristiano de allá le gustaba Pavarotti. No, eso es cristiano Pavarotti. No, eso es del mundo. No, hermanos, eso no estaba en la mentalidad de Juan. La mentalidad de Juan es: alguien se está deslizando hacia el mundo en el sentido bíblico, en el sentido de que estos estaban abrazando los valores, los conceptos del mundo, lo que era contrario a la voluntad de Dios, que es precisamente lo que estamos viendo ahora. Púlpitos que se están volviendo mundanos. ¿En qué sentido se están volviendo mundanos? Bueno, desde el momento que los líderes de las iglesias hoy día están abrazando, vuelvo e insisto con este tema, pero cuando pastores, por ejemplo, se están abriendo a la redefinición de la sexualidad y abrazar al LGBT y todo lo demás, eso es precisamente volverse ya mundano. Porque está yendo o está abrazando, los valores del mundo. Y eso es estarse deslizando al mundo y al mundanismo. Abrazar todo aquello que es antitético, que es contrario a la voluntad de Dios. Recuerden ustedes que Juan anteriormente los había animado para decirle las características de un verdadero cristiano, las cuales él miraba en ellos. Y eso debía ser de ánimo. Es la intención de Juan acá, animarlos. Ustedes tienen características de ser cristianos verdaderos. Por esto y esto, que es lo que ya hemos mirado. Aman los mandamientos de Dios, tropiezan, se vuelven a Dios por medio de Jesucristo, confiesan sus pecados. Hermanos, Juan veía estas características en ellos. Y eso produjo mucho ánimo sin duda, como también para nosotros mientras estábamos estudiando.
Nos damos cuenta por medio de las Escrituras que hemos sido salvados por Dios, escogidos por Dios, redimidos, amados, protegidos por Dios. Juan lo sabía al respecto de estos creyentes, pero el hecho de que fuesen fieles, el hecho de que fuesen maduros, el hecho de que ya tuvieran un tiempo caminando con el Señor, eso no quitaba la responsabilidad de Juan de advertirles. Porque nadie, sepan ustedes, amados, sepan ustedes que nadie está exento de deslizarse al mundanismo. Nadie está exento de abrazar lo mundano. Nadie está exento de abrazar al mundo por momentos o para siempre. Puede ser. Nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras. Las tentaciones son parte de nuestra vida. Las tentaciones son parte del día a día. Así es de que Juan sabía que ellos necesitaban ser advertidos constantemente para perseverar y vivir en santidad, considerando la naturaleza pecaminosa que habita en ellos y las tentaciones del mundo. Y esta es la importancia, hermanos, acá. En su corazón tiene el potencial para abrazar el mundo. Su corazón, mi corazón. Nadie está exento, vuelvo e insisto. ¿Por qué? Porque todavía hay una lucha con nuestro pecado. Todavía hay una lucha en nuestros corazones. Todavía hay actitudes pecaminosas. Por tanto, eso conlleva que hay tentaciones del mundo. Así que, amados hermanos, el mundo acá no solamente hace referencia a lo que está externamente, sino también lo que está dentro de nosotros. ¿Ya está? Al principio, mientras estudiaba y hacía la enseñanza, me pretendía comenzar con una pregunta que no lo hice, pero se la voy a hacer ahora, aunque ya les expliqué, pero bueno. Pensaba preguntarles, ¿usted es mundano? Yo pienso que si se las haya hecho al principio, y esto fue lo que me llevó a no hacerlo, es de que alguien probablemente se pudiera sentir ofendido. Hermano, soy cristiano, ¿cómo que yo soy mundano? Porque es ofensivo para muchos. El hecho que lo llamen mundano o que le digan, oye, tú estás siendo mundano, pues es ofensivo, no vamos a decir que no. Pero vuelvo e insisto, el problema es que se usa el término de mundano no bíblicamente, sino en propios conceptos y en propios significados. Pero la realidad, hermanos, es de que sí tenemos actitudes mundanas. Y vamos a ir para acá. ¿Le seguimos? Bueno, que Dios nos ayude. Otra de las cosas, hermanos, que nos ayuda acá a entender es que Juan, al decirnos, no améis al mundo, no es una prohibición para que no tengamos compasión y misericordia de los que son del mundo. ¿Escuchó eso? Juan no está diciendo, cuando dice no améis al mundo, no está diciendo que no tengamos compasión y misericordia sobre los que están en el mundo. Porque precisamente el mal entendimiento o el darle un significado propio a lo que es el mundo, dice, no, yo ya soy cristiano, ya no soy del mundo. Veo a una persona que no es cristiana y dice, este es del mundo, es un mundano. Y lo que hacen es rechazarlos totalmente. Cero relación. Hermanos, nosotros somos llamados ciertamente a vivir con sabiduría delante de los hombres, a ser sabios en cuanto a la elección de nuestras amistades. Eso es verdad, ahí está Salmo 1, es muy claro en eso. Pero el hecho de que Juan nos esté diciendo acá que no amemos al mundo no quiere decir que nosotros debemos rechazar a las personas que están sin Cristo, que están sin el Evangelio, que están en el mundo, que abrazan los valores del mundo. Nosotros podemos relacionarnos con los del mundo sin ser del mundo.
Recuerde, estamos en una barca, pero lo que hacemos nosotros acá es cuidarnos de que el agua no entre a la barca. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es de que tengamos cuidado con eso. Juan no tiene la intención de que dejemos de amar a los perdidos. Juan no está pretendiendo que nos aislemos de los que no son creyentes. Y vuelvo e insisto, este ha sido uno de los grandes errores y tropiezos del cristianismo, amados. Que se aíslan completamente de todo y de todos. Por supuesto, ya cuando vemos a alguien que se comporta como el mundo, que vive como el mundo, que ríe como el mundo, que se ríe de los chistes del mundo, que habla como el mundo, vive en total manera como el mundo, pues ya es del mundo. Ya no está viviendo como un cristiano. Pero el hecho de que muchos estén viviendo así no debe llevarnos a nosotros a rechazarlos, porque Juan no está diciendo eso. Vuelvo, insisto, somos llamados a vivir con sabiduría. Amén. Amén. Ya hemos estado viendo y sabemos que Dios amó al mundo. Lo amó porque precisamente, hermanos, tuvo compasión de los perdidos, entre los cuales estábamos nosotros, tú y yo. Y Dios se determinó a salvar a los perdidos. Dios se determinó a salvarnos. Dios amó al mundo. Así que Juan no está prohibiendo tener compasión de los perdidos, ni tampoco está prohibiendo que nos esforcemos por salvarlos por medio de la predicación del Evangelio, sino más bien está indicando que no aprobemos, no gustemos, no aceptemos, ni participemos de los valores corrompidos que ellos tienen. A eso se está refiriendo Juan acá. Cuando dice no améis al mundo, vuelvo e insisto, ni las cosas que están en el mundo, Juan está diciendo en otras palabras, no apruebes, no gustes, no aceptes ni participes de los valores corrompidos que ellos tienen. Hay muchos ejemplos, amados. Muchos ejemplos. Por ejemplo, uno de los valores del mundo que está haciendo tanto daño y dentro de la iglesia es precisamente, por ejemplo, cuando se entra en noviazgo con alguien, se vive el noviazgo dentro del cristianismo, se vive como los del mundo, o sea, conjunto de valores. Eh, la, la relación se vuelve como la del mundo. ¿Cómo es la del mundo? Ellos no tienen ninguna injerencia si se aprecian sus afectos delante de las personas o no. A ellos no les importa. También o tampoco les importa si el amor está en base, no les importa casarse ni nada, simplemente vamos a vivir juntos. Esa es la manera como ve el mundo las cosas, esos son los valores del mundo. Los valores del mundo podemos llevarlos como ejemplo también en cuestión de qué es lo que tienes, qué tanto vales, y ahí entran las personas en competencia y eso abunda en las iglesias cristianas. No creo, eso no pasa, ¿verdad? No pasa, ¿o sí? No hay competencia entre cristianos. Bueno, gracias a Dios aquí no hemos visto eso, si no, creemos en la disciplina, hermanos, por supuesto. Pero tristemente en las iglesias usted entra y ve quién trae el mejor bolso, quién trae el bolso más caro, qué hermana es la que se viste mejor, qué hermano o hermana es el que trae el mejor carro, qué hermana o hermano vive en el mejor vecindario. Eso es vivir mundanamente precisamente. Caer, abrazar cómo se mueve el mundo, cómo piensa el mundo, cómo actúa el mundo. ¿Cuánto gano? ¿Dónde viajo? ¿Qué estudiaron mis hijos? Y podríamos poner muchos ejemplos más.
Esas son actitudes mundanas, que es precisamente lo que está haciendo referencia Juan acá. No aprobemos, no gustemos, no aceptemos ni participemos de los valores corrompidos que ellos tienen. Amén. Veamos algunas razones dadas por Juan para su mandamiento. Dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está ahí en el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Razón, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el amor al mundo y el amor a Dios son contrapuestos. No pueden ser conciliados. No podemos decir amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Y aquí entran los valores en todo sentido, amados. Cuando vuelvan las elecciones, tengan en mente esto. Tengan en mente, porque esto en la mente del cristiano no cabe. En muchos no cabe. Lo que menos le importa es qué piensa, cuáles son sus valores. Recuerde esto solamente. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo amamos al mundo. No se puede. Nosotros estamos en un pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo. Estamos en un pacto. Es irrevocable. No se puede romper. No hay nada que lo pueda romper. Dios nos amó con amor eterno. Dios se comprometió contigo y conmigo a amarnos. Y nos amó desde antes que nosotros le amásemos. Él nos amó primero. Y eso es lo que Juan nos va a decir también más adelante. Dios nos amó primero. Y en las escrituras es muy común que cuando Dios dice que cuando nosotros amamos al mundo, eso es pervertirnos. En otras palabras, y una palabra más fuerte que se usa en el griego original es prostituirse. Cuando un cristiano o alguien que profesa fe en Jesucristo y abraza los valores del mundo, no es otra cosa más que estarse prostituyendo. Es algo serio, hermanos. El mundanismo es enemigo de Dios. Estamos hablando acá de valores, conceptos, pensamientos, ideas. Un verdadero cristiano ama a Dios, el cual es su Padre, y no ama al mundo, cuyos valores morales se oponen a la naturaleza santa de Dios. ¿Quién en su sano juicio, mayormente hermanas, imagínese usted que un día llega su esposo y le dice: esposa mía, fíjate que estoy enamorado de otra mujer, pero no te preocupes, que tengo amor suficiente para las dos. ¿Qué le diría a usted, hermana? Obviamente, con justa razón usted se molestaría, se enojaría. ¿Cómo va a ser posible que me digas que estás amando a otra esposa? Yo soy tu esposa. No cabe. Bueno, hermanos, en nuestra relación con Dios no cabe el mundo. No cabe nuestra relación con el mundo. Fuimos apartados para amar a Dios, disfrutar de Él, vivir para su gloria. Amén. Ahí está el verdadero deleite. Ahí está el verdadero deleite. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10 tenemos el ejemplo de lo que puede hacer el mundo, de lo llamativo, de lo peligroso que es el mundo, por supuesto, de no tener en mente esto. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10. Miren lo que es capaz el mundo. Porque Demas me ha desamparado, dice Pablo. Demas era un ayudante,
un siervo de Dios, un ayudante del apóstol Pablo, un acompañante de milicia. Porque Demas me ha desamparado. ¿Y lo que dice? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Ahí está. Por eso les decía anteriormente que nadie está absento, hermanos. Y Demas se fue. Abandonó al apóstol Pablo por amor al mundo. ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero cristiano? El verdadero hijo de Dios, dice Juan, se reconoce por el amor que tiene a su Padre y, como ya vimos también anteriormente, ama los mandamientos de Dios. Es lo primero que va a poner sobre su vida. En la balanza justa están los mandamientos de Dios en primer lugar. Aun cuando me vea afectado por el mundo. Pero no voy a abrazar los pensamientos ni las ideologías del mundo. Así es que así se ve un verdadero hijo de Dios. Su compromiso es mayor con Él, o sea, con Dios, con su Hijo Jesucristo, con su palabra y con su iglesia. Y esta es la aplicación, amados hermanos. El amor al mundo sofoca el amor al Padre. El amor al mundo sofoca el amor al Padre. O sea, cuando una persona comienza a abrazar poco a poco los pensamientos y la ideología del mundo y a vivir por tanto como el mundo, poco a poco se verá disminuido su amor a Dios. Por eso es precisamente que muchos creyentes hoy día viven amargados, viven sin esperanza, un aburrimiento en sus vidas, desesperación total, ansiedad, depresivos, enojados con todo. ¿Por qué? Porque se están alimentando del mundo. Están viviendo como el mundo. Están corriendo con el mundo. Competencia, por ejemplo, así se ve una vida de una persona que está compitiendo, que está tratando de mostrar como el mundo una cara que no es. Hoy en esta tarde, precisamente pensando en esto, analizaba la vida y la vida así es, una vida sin Dios. El pensamiento del mundo así es. El Facebook por eso es tan popular, porque el Facebook es usado como una plataforma para tratar de ser lo que quieren ser y no son. Presentan una cara delante del mundo, pero la realidad que ellos son otra. Vuelvo e insisto, los valores del mundo es qué comes, dónde comes, qué vistes, qué carro usas, dónde vives, qué casa, cuánto ganas. Y están en esa competencia como el mundo. Y lo único que trae es una insatisfacción que se hace cada día más profunda y profunda y profunda. Porque precisamente, hermanos, el mundo no trae satisfacción al alma. No se va a llenar. Lo único que trae verdadera satisfacción es Cristo, estar en Él. Solamente. La verdadera identidad solamente está en Jesucristo. Desde el momento que yo sé, usted sabe quién es en Cristo, usted no va a tener ninguna necesidad de andarle mostrando al mundo quién es. Sepan de mí o no sepan de mí, yo estoy seguro, tranquilito, tranquilo, en paz para con mi Dios, paz en mi alma. El mundo y sus placeres pueden pasar. Yo me deleito, nosotros nos deleitamos en Cristo. Amén. Quien no está deleitándose,
Quien no está completo en Jesucristo, no lo va a estar en nada más. No lo va a estar en nada más. Lo único que va a suceder es de que su vida se irá desperdiciando día con día. Y déjenme decirles, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero la vida es demasiado corta. La vida es demasiado efímera como para vivir por la vida precisamente tratando de dar una apariencia que no somos. Tratando precisamente de querer amistarnos o congeniarnos con el mundo. No, recuerde, no desperdicie su vida en cosas del mundo, o sea, valores del mundo. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque precisamente lo que le estoy comentando, una persona que no está en Cristo trata de vivir conforme al mundo, encajar en el mundo. El amor del Padre no está en él. ¿Puede estar en la iglesia? Sí. Pero puede estar sin Dios y sin Cristo. Sí. Amando al mundo y no estando en el Padre. Y eso es lo que está haciendo Juan acá, advertir. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas acerca del noviazgo? ¿Cómo piensas acerca del matrimonio? ¿Cómo piensas acerca de la educación de tus hijos? Hermanos, acá tiene que ver mucho la educación de los hijos. Acá tiene que ver mucho la educación de los hijos. Los valores del mundo. Ya habrá tiempo, hermanos, y vamos a estar hablando de eso en escuelas dominicales próximamente. Porque queremos precisamente ayudar a la iglesia a que piense en cuestión de la educación bíblicamente, no mundanamente. Cuando hablamos precisamente de la educación de nuestros hijos, sí, voy a decir esto. Cuando hablamos de la educación de nuestros hijos y les decimos, por ejemplo, hermana, hermano, hagan el intento. Ya hablaron acerca de, por ejemplo, han tomado en cuenta ustedes encargarse de la educación de sus hijos. Ay, no, no, eso, ay, no. No tenemos tiempo, tenemos que trabajar. Ya lo han hablado, se han puesto a hablar y ver qué se podría hacer. No, pero no. ¿Cómo? La mentalidad del mundo precisamente es dejárselos al gobierno, allá que los enseñen allá ellos, 8 o 10 horas. Y que al cabo Dios es soberano. Hermanos, la soberanía de Dios, recuerden, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Y nosotros somos responsables en la educación de nuestros hijos. Debemos pensar bíblicamente. Y tristemente hoy día la iglesia cristiana piensa como el mundo en cuestión de la educación de sus hijos. Nada más por citar este ejemplo. Entendemos, hay muchos factores, los entendemos, pero vuelvo, insisto, hay muchos que ni siquiera lo consideran. Más importante es sus bienes, hacer riquezas, tener casas, estar asegurados, tener dinero en el banco. Eso es más importante. Es el mismo pensamiento que tiene el mundo precisamente. Y por eso precisamente este tipo de enseñanzas no son populares, hermanos. No, preferimos precisamente mejor que nos digan, tú eres un campeón, tú naciste para ser próspero, abundante en riquezas, y pensar solamente en las cuestiones materiales. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es aplicativo también. En el verso 16, Juan nos da el segundo motivo por el cual no debemos amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, dice Juan. La expresión todo lo que hay en el mundo es una síntesis de todas las cosas que hay en el mundo. Es como una síntesis vaya, de todo lo que hay, sintetizarlo, agruparlo en una pequeña porción. Así que en otras palabras, todo lo que caracteriza este mundo caído no proviene de Dios. Todo lo que caracteriza este mundo caído no proviene de Dios. Por tanto, nadie puede tener verdadero amor por Dios y al mundo al mismo tiempo. La naturaleza de las cosas del mundo son completamente opuestas a la naturaleza de Dios. Primeramente tenemos en ejemplos que Juan da de las características del mundo, hermanos, y rápidamente acercándome al final. Número 1, la concupiscencia o deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo acá Juan en esa síntesis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas hay en el mundo? Síntesis, los deseos de la carne. O sea, hermanos, deseo, voluntad o codicia, todo lo que tiene que ver con una naturaleza pecaminosa y corrompida del hombre. Hace referencia acá a los deseos e impulsos ilícitos del ser humano sin Dios, en los cuales encuentran gratificación. Puede usted leer en su propio estudio Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Ahí va a encontrar ese tipo de ejemplos. Los deseos de la carne, como es prostitución, impureza, lascivia, idolatría, enemistades, crímenes, ira, contiendas, disensiones. ¿Recuerdan que les había dicho que quería comenzar haciéndoles una pregunta? Si eran ustedes mundanos. Y si alguien decía no. Bueno, desde el momento que nosotros estamos en iras, en contiendas, en impurezas, en lascivia, idolatrando alguna cosa o algo, enemistados, pleitos, eso ya lo hace mundano. Ahí ya somos mundanos. Porque esas cosas van contrarias a la voluntad de Dios. Pero más enfáticamente lo que está en la mente de Juan en cuanto a los deseos de la carne tiene que ver con los deseos impuros, como los pensamientos. Entonces al día, hermanos, imagínense cuántos pensamientos pueden pasar impuros por nuestra mente. Palabras, acciones impuras, fornicación. Recuerden que Jesús dijo que el hecho de que alguien mirase a una mujer que no fuese la suya, eso ya es adulterio, ya es fornicar con ella en su corazón. Adulterio, violación, incesto, sodomía y otros deseos antinaturales. Todo eso es mundanismo. Todo eso es practicar lo mundano. Aquí también entran esos deseos fuera de control en cuestión del comer, el beber, alborotos, así como todos los placeres sensuales de la vida que gratifican la mente carnal y por los cuales el alma es destruida y el cuerpo deshonrado. Los ojos, o el deseo de los ojos, perdón, que está ahí mismo, los deseos de los ojos. Esto tiene que ver con la voluntad de contemplar lo que agrada a los ojos, aunque está prohibido. Eso es mundano. Y a eso es a lo que Juan está diciendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos es algo mundano. Esto tiene que ver con la voluntad de contemplar lo que agrada a los ojos, aunque eso sea prohibido. Y el mayor ejemplo que tenemos es el de Eva, quien se dio cuenta de que el fruto prohibido era agradable a sus ojos y se dejó llevar por la lujuria que entró por su corazón o a su corazón por los ojos. Otro ejemplo es el de David, que estando en la terraza
viendo bañarse a Betsabé, primero la observó y ahí está el hilo del pecado. Primero observas y luego lo deseas. El pecado entra por los ojos, produciendo desearlo. Y ustedes saben la historia. Eso es algo mundano. Esas son las actitudes del mundo. También en parte aquí entra los ojos que nunca se sacian de riqueza, que más y más y más y más quieres y más quieres. Eclesiastés capítulo 4, verso 8. La vanagloria de la vida, que ahí mismo está, y la vanagloria de la vida. Esto tiene que ver con una confianza vanidosa y arrogante por los bienes materiales que tienen su haber. Ustedes saben que Santiago dice que no es malo tener bienes. Lo malo es el amor a los bienes, el amor al dinero, tener confianza en ellos. Ir detrás de la vida, deseando y deseando y deseando. Tercera razón por la cual el cristiano no debe amar al mundo, verso 17, el mundo pasa y sus deseos. Y el mundo pasa y sus deseos, dice Juan. Hermanos, el mundo es pasajero. Así que Juan está acá contrastando todo. Contrastando entre el mundo con la eternidad de Dios. Precisamente de eso se trata la vida cristiana. Aquel que ha venido a Cristo ha sopesado las cosas. ¿Qué quiere? ¿Disfrutar de estos bienes? O sea, de los bienes, de los placeres del mundo o de la eternidad. Del placer de disfrutar de Dios, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. El cristiano, por supuesto, ha decidido. He decidido a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo antes que al mundo y sus placeres. Sí, vemos otros que están prosperando y están trabajando duro y haciendo riquezas y haciendo propiedades aquí en México y esto y lo otro. Es lo único que vas a disfrutar en esta vida. ¿Pudieses disfrutar eso? Ciertamente, pero primero que tuvieras tu seguridad en Cristo. Pero muchas personas lo único que van a disfrutar son esas cosas que el mundo les ofrece acá. Después tendrán que ir al juicio de Dios. Todo mundo tendrá que presentarse y dar cuentas a Dios. Y por eso dice acá Juan, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Por eso es de que Juan está diciendo acá, no améis al mundo, haciendo un contraste. Las cosas de este mundo son pasajeras, amados. Los deleites son pasajeros. Todos son pasajeros. Mas Dios permanece para siempre y los que han creído en Él. Amén. Así de que desde la cosmovisión bíblica, el cristiano tiene un consuelo, puesto que la lucha con la lujuria de este mundo un día pasará. Hay una lucha, pero un día pasará. Un día pasará. Hay un día en el cual ya no tendremos que luchar con el mundo, que habita en nuestra naturaleza pecaminosa, porque recuerden, estamos manchados por el pecado. Hay un día, hermanos, que ya no tendremos que luchar con eso. Así de que mientras ese día llega, nosotros somos llamados a no poner nuestro corazón en aquellas cosas que están bajo el juicio y la ira de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Así es de que acá está Juan incitándonos a poner nuestra mirada y nuestra confianza en lo que es eterno, no pasajero. Y Cristo permanece para siempre. Y los que están en Cristo, de igual manera, están seguros y vivirán para siempre. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a no amar al mundo, ni lo que está en el mundo, sino que amemos con todo nuestro corazón a nuestro buen Dios. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos analizarnos. Así es de que esta es la aplicación. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? ¿Dónde estás tú? ¿Cuáles son los valores que tú estás abrazando?
¿Son los valores de Dios, los mandamientos de Dios o los valores del mundo, los pensamientos del mundo? Recuerda, recuerda esto. Es mejor estar en Dios y con Dios que estar contra Dios. Es mejor estar con Dios, en Dios, que estar contra Dios. Nadie ha ganado una batalla contra Dios. Nadie, nadie. Y este mundo un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Que Dios nos ayude, amados. Que Dios nos ayude a permanecer fieles al Señor Jesucristo y a sus mandamientos. Oremos. Mi Dios, te amamos por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Te amamos porque eres Dios y fuera de ti no lo hay. Tú eres la roca inconmovible. El mundo es pasajero, sus deleites, sus deseos no tienen comparación alguna. Sí, el mundo nos dirá retrógradas, pero somos contracultura precisamente, porque te amamos, porque tú eres la verdad, permaneces para siempre. Y no solamente tú, Señor, sino los que estamos en ti. Te alabamos, Señor, por amarnos, aun cuando nosotros pertenecíamos precisamente al mundo también. Ahora nos deleitamos en tu palabra, nos deleitamos en tus mandamientos y aborrecemos el mundo, sus valores, sus pensamientos, sus ideas, que son contrarias a tu voluntad, Señor. Oro por los jóvenes, que son los más expuestos a la ideología del mundo, a sus valores, a sus ideologías. Oro por los jóvenes, Señor, que no sean arrastrados, que en la tentación ellos puedan salir victoriosos, que se aferren a Cristo. Señor, tú estás escribiendo esto a creyentes también. Y solamente por medio del poder del Espíritu Santo es que podemos estar en tus mandamientos, amar tus mandamientos, vivirlos y deleitarnos en ellos. Es por el poder de tu Santo Espíritu, no es en nuestra fuerza, Señor. Y es por eso que oro por los jóvenes y oro por esta iglesia, por mis amados hermanos. Que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, amados.